Resolvemos ahora un ejercicio en el que tenemos que dibujar un rombo. Un rombo es un paralelogramo y nos dan dos datos. Por un lado, lo que mide la arista y lo que mide la suma de las dos diagonales. Lo primero de todo que vamos a hacer es dibujarnos el croquis solución y estudiar muy bien todo lo que sabemos de un rombo. Por un lado, la mejor manera de dibujarse un croquis, a mi parecer, es dibujarse dos rectas perpendiculares entre sí de diferente tamaño, de tal manera que esto va a ser el centro del rombo, ya que las diagonales son perpendiculares entre sí. Tenemos también que las dos diagonales son mediatriz una de otra, con lo cual esta va a ser la diagonal 1 partida por 2 desde el vértice A hasta el O, y desde el O hasta el vértice C pues también va a ser la diagonal 1 partido por 2, de tal manera que AC es la diagonal 1. Por otro lado, tenemos perpendicular a ella, o sea, su mediatriz, estará el extremo B y C, y tendremos la diagonal 2 partido por 2 y la diagonal 2 partido por 2, de tal manera que el segmento BD es la diagonal 2. Sabemos que un rombo es un cuadrilátero y dentro de los cuadriláteros es un paralelogramo. El paralelogramo tiene dos características que cumplen tanto el cuadrado como el rectángulo, el rombo y el romboide, que son los cuatro paralelogramos. Y es que los lados son paralelos 2 a 2 y este es paralelo a este. Y además las diagonales se cortan en el punto medio, se bisecan, es decir, este punto es la mitad de AC y este punto es la mitad de BD. Por otro lado, el rombo, como características propias, tiene los cuatro lados iguales, miden lo mismo. Lo que le diferencia del cuadrado es que el ángulo no es de 90 grados en sus extremos, en sus vértices. Tenemos dos ángulos agudos y dos obtusos, iguales los opuestos. Bien, esa es la característica del rombo. Entonces, si nos fijamos también, vemos que es una figura donde las diagonales son ejes de simetría. Es decir, la diagonal AC me divide en esta parte superior igual y simétrica a la parte inferior. Y lo mismo la diagonal BD. De tal manera que al final tengo, fijaros, un triángulo rectángulo formado por la hipotenusa, que es el lado, y los dos catetos perpendiculares entre sí justo la mitad de las diagonales. Este ángulo de 90 grados. Y aquí tendremos este ángulo que será el ángulo A partido por 2 y este de aquí será el ángulo en D partido por 2. ¿Para qué hacemos esto? Pues bueno, por si acaso nos ayuda a resolver el ejercicio, ya que si yo resuelvo un triángulo, por simetría completo el rombo. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a fijarnos entonces ahora en los datos que nos dan. Y nos dicen que conocemos el lado, ¿vale? Este le conozco. Y conozco la suma de la diagonal 1 más la diagonal 2. Y claro, nosotros vemos que la diagonal 1 y la diagonal 2, el punto que tienen en común es el centro. Y realmente, fijaros que conocemos esta diagonal 1, conocemos la mitad y podríamos definirlo y conocemos, no sé si ponerlo, lo pongo en naranja. Este otro cateto es la mitad de la diagonal 2. Si yo a este valor, diagonal 1 más diagonal 2, lo divido entre 2, es lo mismo que si al resultado también le divido entre 2. Con lo cual tenemos que la diagonal 1 partido por 2 más la diagonal 2 partido por 2 es igual a 50, es decir, un valor conocido. Por lo tanto, me voy a centrar en resolver este triángulo rectángulo. ¿Y qué podemos hacer? Pues fijaros, si yo llevo
esta mitad de la diagonal 2 en prolongación con la mitad de la 1, obtengo aquí un segmento, voy a llamar a este punto el punto P, de tal manera que desde el A hasta el P, esto exactamente es diagonal 1 partido por 2 más diagonal 2 partido por 2 igual a 50. Dato conocido. Por lo tanto, yo puedo venir aquí, situar el vértice A, situar la recta soporte donde va a estar situada la primera diagonal y colocar aquí el punto P, de tal manera que este segmento mida 50. Es decir, diagonal 1 partido por 2 más diagonal 2 partido por 2. Uno de los datos. El otro dato es que la medida de A la tengo, o lo tengo, este segmento. Por lo tanto, yo desde desde el vértice A, puedo coger esa medida y trazar un arco de circunferencia, porque en ese arco de circunferencia tendrá que encontrarse el vértice D. ¿Y qué más podemos hacer aquí? Pues fijaros, realmente si yo observo el punto P y observo el punto D y uno el P con el D, lo que observo es que como este cateto es igual a este ángulo obligatoriamente es de 45 grados. Por lo tanto, si desde el P trazamos un ángulo a 45 grados, donde corte a ese arco, o bien aquí, obtendremos dos posibles soluciones del vértice D. Vamos a coger la primera de ellas y vemos que la perpendicular a esta recta base que habíamos trazado es donde va a estar la otra diagonal. Esto ya me define el lado y fijaros que ya tengo mi triángulo, que no tendré más que repetirle por simetría para terminar de resolver el rombo.